Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos todo honor, toda gloria, toda majestad, toda potestad, toda autoridad. En este día glorificamos tu nombre, creemos que tú estás con nosotros, Señor. Te presentamos, Señor, este servicio de la Iglesia Aliento de Vida. Te presentamos tus hijos, Señor. Te presentamos todo lo que se va a hacer y te lo entregamos para que conforme a tu voluntad el mensaje de Jesucristo sea extendido a toda la tierra, a todas las naciones, que las almas que tienen hambre y sed de ti puedan encontrar en esta palabra una respuesta oportuna, puedan ser edificados, Señor. Bendice a los que van a participar en esta disertación, Señor. Ayúdalos, Señor, a poner por obra esta palabra, Señor, a todos los que lo escuchemos, Señor. Te bendecimos, Señor, bendecimos la tierra, bendecimos la República Dominicana, bendecimos los aires, declaramos liberación sobre la nación, declaramos que nos atamos, Señor, a los dichos de la boca, Señor, de los que fundaron nuestra nación, que dijeron Dios, patria y libertad, porque contigo, Padre, podemos ser libres solamente. La patria puede ser libre solo contigo. Los seres humanos, Señor, que habitamos en esta isla, en esta tierra que tú has creado, que tú has bendecido, Señor, vamos a ser libres de toda acechanza del diablo, de toda enfermedad, de toda pandemia, Señor. Padre, creemos que tú te estás moviendo en el gobierno, que tú te estás moviendo en las instituciones públicas, que tú te estás moviendo en medio de aquellos que están en evidencia, Señor, y que contra todo pronóstico vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, vamos a llegar a la tierra prometida, Señor. Bendice, Señor, este servicio, bendice, Señor, a los que van a participar, limpia los aires con la sangre del Cordero, para que todos podamos tener buenas conexiones, Señor, y poder escuchar este mensaje que viene de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Toda la gloria y todo sacrificio sea Él. Sacrificios de adoración. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Pasión tenemos
toda desesperación. Nuestra única fuente es Jesús. Nuestra única esperanza y fuente eres tú, Señor. Gloria a Dios. Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Oh, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Gloria a Dios. Muy buenas noches.
El Señor bendiga a cada uno de los que se han conectado con nosotros a través de las redes. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Esta noche nosotros queremos tener un tiempo especial con cada uno de ustedes, continuando con la secuencia de personajes de la Biblia que nos puedan dar luz de cómo nosotros enfrentar la vida espiritual cuando nos vemos envueltos en pruebas, en procesos propios de nuestro caminar en Dios. Pues en el día de hoy tenemos el tema de Sansón, el hombre de la fuerza. Y para tratar el tema de hoy, como cada semana, me acompaña el pastor Freddy Pérez, y como invitado especial nos honramos de presentarle a ustedes el pastor Rafael Montalvo, a quien le damos una especial bienvenida. Muy buenas noches. Qué bueno estar aquí con ustedes hablando de la palabra de Dios, estudiando este maravilloso personaje, Sansón. Yo creo que vamos a sacar muchas aplicaciones de la vida de Sansón, que yo creo que va a ser de mucha bendición para nosotros. Pues debemos comenzar explicando, ¿verdad?, de inmediato quién fue Sansón y dónde está específicamente en la Biblia la referencia a Sansón como un personaje de relevancia en la palabra de Dios. Mira, en el libro de Jueces, capítulo 13, comienza la historia de Sansón. Como en muchas ocasiones, la Biblia menciona que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y como consecuencia de eso, Dios los entregó en manos de los filisteos. Generalmente, en el libro de los Jueces se da un ciclo donde los hijos de Dios hacen lo malo, se apartan, desobedecen. Dios les da la consecuencia de su desobediencia. Los hijos de Dios claman y Dios envía un libertador. Ese es más o menos el ciclo que acontece. Aquí en el capítulo 13 y en relación a Sansón, no se hace el ciclo completo, aunque uno asume que sí, como quiera se dio, aunque Dios en su soberanía responde, Dios obra, Dios tiene misericordia, ¿verdad? Pero no quisiera concentrarme en esto, sino en la persona de Sansón. Sansón aquí en el capítulo 13 fue precedido por un anuncio, por una intervención de Dios milagrosa, como en otras ocasiones, Dios usando lo que nadie usaría, una mujer estéril, en una circunstancia donde era imposible que tuviera hijos, y Dios viene a esta mujer, así como fue a María, una virgen, como fue a Zacarías y a Elizabeth, y como Dios lo ha hecho en tantas ocasiones, en Ana, la mamá de Samuel, como Dios de una manera milagrosa interviene en la vida de los seres humanos. Por eso nunca podemos perder la esperanza de un milagro de Dios, una respuesta de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas, sin importar las imposibilidades, sin importar las limitaciones que uno vea. Entonces, yo veo a Sansón, digamos, desde antes de su nacimiento, como un joven prometedor, un joven que viene con una marca de Dios, un joven que viene con un llamado de Dios, pero como que se desperdició en su vida. Es lo que yo llamaría lo que pudo haber sido. Entonces, desde el capítulo 13 se habla de esta intervención milagrosa del ángel de Jehová, cómo se manifiesta en Manoa, cómo se manifiesta en la esposa de Manoa. Incluso me llama la atención de que en varias ocasiones Dios habla con la mujer, en este caso con la esposa de Manoa. Con María y José habló con María.
Y obviamente Manoa, el esposo de esta mujer, el padre de Sansón, interviene. Y en el capítulo 13, versículo 22, dice Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Como quien dice, esto que ha acontecido es algo sobrenatural, milagroso. Y me encanta el razonamiento de esta mujer, que a veces tienen esa sensibilidad, esa conexión con el Señor. Y dice, su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Entonces, esa es la introducción en el capítulo 13 del libro de Jueces. Pero es importante que sepamos qué fue lo que ellos hablaron con el ángel de Jehová y qué fue y cuál fue la respuesta que ellos tuvieron, que es el propósito de lo que explica ese capítulo y lo que da como respuesta esos dos versículos que usted nos acaba de leer. Sí, en los versículos 3 al 5, el ángel le expresa a esta mujer: tú que eres estéril, que nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo, y ahora pues no bebas sidra, ni bebas vino, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, es decir, consagrado, dedicado a Dios, con un estilo de vida, con un tipo de alimento, nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. De modo que Sansón, desde antes de su nacimiento, ya estaba profetizado como un libertador, como un enviado de Dios para traer libertad al pueblo de Israel. Así es importante destacar estas características que debía cumplir una persona que hacía el voto en nazareo. Generalmente lo hacía una persona adulta, consciente, y se comprometía por un tiempo determinado. Pero aquí vemos que es el mismo ángel de Jehová quien demanda y exige que este niño sea consagrado como nazareo. De manera que él no tuvo la decisión, sino que Dios lo consagró o demandó consagración de él desde su nacimiento. Para que nos podamos entender un poquito mejor, podemos compararlo con Juan el Bautista, que también fue nazareo y que fue usado por Dios de manera poderosa. Así es. Y fíjense que en el capítulo 14 se comienza a ver el carácter de Sansón. Dice que descendió Sansón a Timnat y vio. Me gusta destacar esta palabra. Vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. A partir de aquí, uno comienza a ver el carácter de Sansón, un hombre con fuerza física, con mucho poder físico, pero con debilidad de carácter. Una persona sin un compromiso fuerte con el Señor y con su llamado. Él vio a esta mujer de los filisteos. Él sabía, obviamente, que no podía juntarse en ese yugo desigual. Y fue y lo declaró a su papá y a su mamá en el versículo 2. Y dijo: yo he visto a una mujer de las hijas de los filisteos, les ruego que me la toméis por mujer. Pero, pastor, previo a eso, en el versículo 25 del capítulo 13, habla de que Sansón era usado por el Espíritu del Señor. Dice claramente, el Espíritu se manifestaba en él en los campamentos de Dios. Es decir, que ya estaba siendo usado. Cuando esta escena ocurre, que él se acerca a aquellas personas. Y esto ocurre porque siempre que Dios está utilizando a alguna persona, el enemigo ve lo que Dios está haciendo y inmediatamente se levanta. Porque estos dos poderes que operan en el mundo espiritual, tan pronto el enemigo ve que Dios está haciendo algo con una persona, pues es inmediatamente presa de ataque de esa persona para el enemigo. Y uno puede ver que los dones de Dios, el llamado de Dios, la unción del Señor sobre una vida, tiene que ir a la par
con su carácter, tiene que ir a la par con su temor del Señor, con su compromiso con el Señor, que es lo que da la impresión que Sansón no tenía. Incluso cuando dice aquí en el versículo 2 de Jueces 14, yo les ruego que me la tomen por mujer, era una especie de insistencia. Es como un niño cuando te está pidiendo un dulce, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, sin importar las consecuencias. Y fíjense que su padre y su madre, el versículo 3, le dicen, pero no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo el pueblo para que tú vayas a tomar de los filisteos una mujer, de esos filisteos incircuncisos. Y Sansón le respondió, tómame esta por mujer porque ella me agrada. No es que era una mujer de carácter, no era que era una mujer consagrada a Dios, no, me agrada. La vio, le gustó y eso era lo que quería. Fíjese que es importante este punto que has señalado. Los dones se sostienen con el carácter, los llamados se sostienen con el carácter. Y si nosotros vemos todos los personajes bíblicos que han caído en el error, el común denominador son fallas en el carácter. Y así es. Ese es el punto que nosotros debemos aprender a trabajar en nuestras vidas. Porque cuando nosotros trabajamos nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y la alineamos al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, al diseño de Dios para nuestra vida, nuestro llamado, pues entonces nos va bien. Pero si nosotros nos apartamos de esa línea y cometemos errores, ya sea por desobediencia, ya sea por orgullo, ya sea por egoísmo, por la razón que sea que tenga que ver con el carácter, vamos a arrastrar posteriormente las consecuencias de nuestros actos. Y fíjate que su papá y su mamá le aconsejaron a Sansón de la mejor manera. Yo digo, cuán importante es cuando uno va a tomar decisiones importantes, uno escuchar el consejo de sus padres, de sus líderes, de sus hermanos, de sus amigos, de personas que le aman, que le quieren, porque ellos tienen una perspectiva diferente a la que uno tiene. Y si uno es sabio, si uno es humilde, uno va a escuchar ese consejo. Yo digo que ningún joven debería meterse en amores con una muchacha, debería casarse, o ninguna joven debería hacerlo con ningún muchacho sin el sabio consejo de sus padres, de sus pastores, de sus líderes, de sus hermanos, de sus amigos. Tiene que buscar el consejo. Se busca la dirección de Dios de muchas maneras y una de ellas, como dice la Biblia en el libro de Proverbios, que en la multitud de consejeros el camino se hace firme, se hace seguro y que ahí hay sabiduría. Así es. Es interesante esto, pastor, que usted señala, porque vamos a ver que este se va a constituir en el primer error que comete Sansón. Número uno, obsesionarse con una mujer filistea, y número dos, no obedecer a sus padres. Sin embargo, el versículo 4, pastor, no sé cómo usted nos lo va a ayudar a entender. El escritor señala que aunque esto no era del agrado de Dios, sin embargo, dice que Dios lo permitió. El escritor dice, y sus padres no sabían que Dios estaba detrás del asunto porque buscaba una ocasión para castigar a los filisteos. ¿Cómo podemos interpretar esto? No es la voluntad de Dios lo que le estaba haciendo, pero Dios lo va a usar para favorecer su obra. Sí. Obviamente, Dios está por encima de todo. Dios es soberano, Dios gobierna, Dios está por encima de todo. Y Él hace que todas las cosas a los que le amamos ayuden, cooperen para el bien. Aún nuestros errores, aún nuestros pecados, aún nuestras malas decisiones, Dios tiene el poder de tornar todo eso para provecho nuestro. Por eso hay una esfera que le pertenece a Dios, que yo ahí ni entiendo ni me meto. Yo quisiera analizar la vida de Sansón desde el punto de vista, vamos a decir, humano, espiritual, dejando fuera lo que es la soberanía de Dios, que Dios endureció a Faraón. Dios se va a glorificar, Dios se va a glorificar. Entonces, eso se lo dejo yo a los teólogos como Juan.
Yo me voy a lo sencillo y a lo que se ve. Dice entonces que el versículo 5, que Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Ahora, fíjense una cosa. Ahí yo veo que las autoridades, sea papá, mamá, profesor, presidente de una nación, un pastor, un líder, tienen que tener una combinación entre disciplina, firmeza y el amor y la misericordia, porque parece ser que estos padres fueron permisivos con Sansón, que no se mantuvieron firmes con lo que tenían que decirle, lo que le convenía a Sansón, sino que Sansón de una manera u otra los manipuló, doblegó su brazo, aunque los padres sabían que era lo correcto. Sin embargo, Sansón los arrastró a lo que él quería. Y ahí fueron su papá y su mamá a Timnat para escogerle esta mujer, esta muchacha que Sansón quería. Cuando van de camino, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón cuando un león joven vino. En ese momento Sansón estaba solo, sus padres parece que se habían apartado, como esos caminos, ¿verdad? Que a veces uno se iba por un lado y otro por otro, y no estaban todo el tiempo juntos. Y Sansón despedazó a este león y no le dijo nada ni a su papá ni a su mamá. En el versículo 7, estamos en Jueces 14, dice que habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Otra vez, un hombre guiado por sus sentidos, guiado por sus ojos, guiado por el toque, por lo que podía ver y palpar. Dice el versículo 8 que después de algunos días, ya para consumar todo, para tomarla, Sansón se apartó del camino para ver en qué había quedado el león, el cuerpo muerto, ¿verdad? Del león. Y cuando vio, dice que había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y Sansón fue y tomó de este panal, tocó este animal muerto que no debía hacerlo. Por eso digo que Sansón con una fortaleza física, pero con una debilidad del carácter y con poco compromiso, dice el versículo 9, que tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando llegó a donde su papá y su mamá, también le dio a ellos. Es decir, que los contaminó porque no les dijo que esto había sido tomado de un animal muerto, donde los judíos no debían tocar ese tipo de cuerpo, porque los hacía inmundos. Entonces, vino Sansón, hizo un banquete, la hizo en tierra de los filisteos, no como se acostumbraba ir a su nación, ir a su pueblo, en su casa, en la casa del novio, sino fue allá y ahí él se junta con 30 filisteos que vienen a la fiesta y entonces se le ocurre hacer un enigma y dice que el que le pueda declarar esto, si ellos no se lo declaran, ellos le van a tener que dar 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y si no, él se lo iba a dar a ellos. Entonces dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle esto en 3 días. Entonces hablaron con la mujer y dice, mira, induce a tu marido, manipúlalo, presiónalo para que nos declare este enigma, porque si no te vamos a quemar a ti y a la casa de tu padre. Y aquí comienza esta mujer a insistir a Sansón para que le diga el significado de este enigma. Y la mujer lloró y lo manipuló, diciéndole, solamente me aborreces, no me amas, pues no me declaras el enigma. Otra vez vemos la debilidad del carácter de Sansón, que dice el versículo 17, que ella 7 días, mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba. Es decir, un hombre que no sabe aguantar presión
un hombre que no sabe guardar un secreto, y entonces él se lo declaró. Y obviamente ella se lo declaró a los filisteos y ellos entonces le ganaron en este enigma. Pero Sansón lo que hizo fue que cogió una ira, dice el versículo 19, que encendido en enojo, tenía un enojo, dice que fue y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos fue y se lo dio. Ah, ustedes me ganaron con trampa. Pues venga. Y fue, y la mujer de Sansón entonces, dice encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. O sea que dejó la mujer y todo. Cogió un pique. Sí. Se enojó. Y se fue a la casa de su padre. Entonces la mujer de Sansón, el papá, al ver que se quedó así, la dio al compañero de Sansón, a quien Sansón le había tratado, dice el versículo 20, como un amigo. Otra vez uno ve aquí en Sansón un hombre fuerte, una fuerza física, pero con una debilidad de carácter. Hay un punto importante que en ese capítulo 14 se menciona varias veces, y es que los padres de Sansón cedieron a lo que Sansón hacía, porque Sansón lo hacía igual que como lo hacían todos los jóvenes. Entonces ellos aceptaron que porque todos los jóvenes hacían lo mismo, pues había que permitirle también a Sansón que hiciera lo que él estaba haciendo. Y hoy nosotros podemos ver cómo una sociedad es bombardeada por todos lados, una invasión tremenda de sexo, de propaganda falsa con respecto a la felicidad a través de los placeres, de la bebida, del sexo libre, de la búsqueda del poder, del prestigio, la fama. Y entonces uno dice, caramba, pero todos los jóvenes se dejan llevar de esa mentira y no tienen ese discernimiento para darse cuenta qué pasa con esos famosos, porque nosotros vemos hoy artistas jovencitos envueltos en droga con una fama que supera lo que son capaces de asimilar por sí mismos, y la fama lo lleva a tener que buscar de alucinógenos, de sustancia, para poder compensar el vacío que hay en su interior. Así es. Bueno, en el capítulo 15 entonces dice que después de algún tiempo, parece que a Sansón se le bajó el pique. Dice que en los días de la siega del trigo, Sansón fue a visitar a aquella mujer que la había dejado. Cogió un cabrito y dijo, entraré a mi mujer en el aposento. O sea, como quien dice, voy a tener relaciones con ella, aquí no ha pasado nada, yo hice un pique, hice un exabrupto, pero ya todo eso pasó. Pero dice que el padre no lo dejó entrar. Y le dijo, mira, yo pensé que tú la aborrecías, que ya tú no la querías. Y yo se la di a tu compañero. Pero toma la hermana menor de ella, que es más hermosa que ella. Pero Sansón, otra vez, cogió un pique, un enojo, una ira, y dijo el versículo 3, sin culpa seré esta vez con respecto a los filisteos, de los filisteos y mal les hicieron. O sea, yo voy a hacer lo que me venga en gana y no voy a tener culpa. Como quien dice, si el otro me hizo esto, yo voy a hacer esto también. Y no voy a ser condenado por esto. Es decir, que ya se estaba justificando a sí mismo. Y dice el versículo 4 que cazó 300 zorras, tomó teas, juntó cola con cola y puso tea entre cada dos colas y la mandó para el campamento, para los sembrados de los filisteos, y quemó todo. O sea, arrasó. Imagínense cómo se sintieron los filisteos que cuando supieron que y la quemaron a ella, la que era su mujer, y quemaron a su padre. Es decir, y esto es una
manifestación, un ejemplo de cuando Dios pone en nosotros dones y nosotros no lo sabemos usar correctamente. Así es. No lo hacemos conforme al propósito de esto. Es así. Y también que uno tiene que saber que nuestras acciones van a traer consecuencias. Como yo digo, que muchas veces uno solamente sabe cómo se va a meter en un lío por un parqueo, un lío que un carro se te cruza, en un lío con una persona, un pique. Uno solamente sabe cómo va a entrar, pero uno no sabe cómo uno va a salir. Uno no mide las consecuencias. Y aquí a la familia del suegro de Sansón, de su esposa, le fue muy mal porque los quemaron. Dice entonces eso en el versículo 7. Entonces dijo, ya que ustedes hicieron esto, ahora yo juro que me vengaré y luego voy a desistir. O sea que esto fue una acción, contra otra, venganza, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Y luego salió huyendo por ahí. Hasta que los filisteos entonces fueron a buscarlo a donde él estaba. Y los de su nación, versículo 13, lo prendieron y le dijeron, te vamos a entregar, no te vamos a matar. Entonces ellos lo ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y dice el versículo 14, que cuando Sansón estaba ahí ya con los filisteos, dice que el espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron, y hallando una quijada de asno fresca aún, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Y después de eso, Sansón, versículo 18, clamó, teniendo una gran sed. Dijo, Jehová, tú me has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Uno puede ver siempre esta actitud infantil, desesperada de San Dios, un hombre que fue colocado por Dios de una manera milagrosa, que Dios obró en sus padres aún desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento. Y Dios en su misericordia les respondió, porque Dios es así, un Dios de misericordia. En el versículo 19 dice que Dios hizo que brotara agua y él bebió y recobró su espíritu. Vamos a ir al capítulo 16, al menos que ustedes tengan algún comentario por ahí. Es importante hacer una pausa aquí, justamente, porque señala el capítulo 15 que Sansón juzgó a Israel por 20 años. Aquí vemos como una primera etapa en el desarrollo del ministerio de Sansón. Aparentemente, entre el capítulo 15 y 16... No te oigo bien, mi hermano, perdóname. Sí, insisto en que entre el capítulo 15 y 16 hay como una pausa en el devenir de la vida de Sansón, donde él juzgó a Israel por 20 años, ejerció una labor de juez por 20 años, y luego entonces como que retoma sus andanzas, es decir, se tranquilizó por un tiempo, pero luego entonces vuelve a su actitud intemperante, rebelde, como lo revela el capítulo 16, que quisiéramos que ustedes nos sigan explicando. Sí, aunque yo no sé si ese versículo 20 está colocado de una manera cronológica. Eso no lo he estudiado, pero es probable que no, sino que esté dando una especie de resumen de la vida de Sansón. Es como si tú estuvieras hablando de una persona y que hizo esto, y en un momento tú dices, y él reinó por tantos años, pero no quiere decir que después de eso fue que pasó lo otro. No es necesariamente cronológicamente, sino diciendo todo el tiempo que Sansón estuvo ahí. Entonces, en el capítulo 16, dice que fue Sansón a Gaza y vio otra vez un hombre guiado por sus sentidos, vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Yo digo, Dios mío, que Él nos libre de no apreciar el llamado que Dios nos ha hecho.
que Dios ponga en nosotros temor de Él para guardarnos. Como dice el apóstol Pablo, que andemos de acuerdo a la vocación con la cual hemos sido llamados. Que nosotros como hijos de Dios debemos comportarnos de una manera digna. Pues Sansón, sintiendo toda la libertad, fue y se acercó a una mujer ramera y dice y se llegó a ella. Aparentemente sin ningún temor en su corazón. Y dice que los filisteos, cuando se enteraron que él estaba ahí, entonces fueron y rodearon de noche aquella ciudad. No sé qué fue lo que pasó, pero dice el versículo 3 que Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó. Ustedes saben que en aquellos tiempos las ciudades eran amuralladas y tenían unas grandes puertas, unos grandes portones pesadísimos que los cerraban de noche para protección. Ahí estoy yo ahora elucubrando, dando mi opinión a la ligera. Probablemente Sansón ya quería irse, pero la ciudad estaba cerrada y las puertas estaban cerradas, porque no se menciona nada que él vio a los enemigos. Quería irse, no le abrían la puerta. ¿Qué hizo? Arrancó las dos puertas, se le echó al hombro y se fue. Y se fue por ahí, dice, tomando la puerta de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se la echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Es decir, un hombre otra vez sin carácter, sin esa mansedumbre, sin esa paciencia, dotado por Dios, llamado por Dios. Esto a mí me da un santo temor, un santo temor. Que Dios nos puede o el compromiso con Dios que deberíamos nosotros tener. Dice el versículo 4 que después de esto se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Esa fue ya su último caso, la última perdición de Sansón. Era un hombre guiado por sus emociones, guiado por sus sentimientos, guiado por lo que veían sus ojos, sus sentidos. Y dice entonces que vinieron a ella los príncipes de los filisteos que le tenían una persecución. Y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Cuando yo leo esto, yo no sé si es una buena deducción que estamos enseñando, pero yo digo que probablemente no era un hombre que se le veían esos molleros como uno ve esos fisiculturistas, ¿verdad? Porque si se hubiera visto fuerte, obviamente la gente hubiera sabido que esa gran fuerza se debía a esos grandes músculos. Por eso digo que quizás Sansón se veía como una persona normal, pero sí, la gente... es que la fuerza que él tenía no era para una persona fisiculturista, porque era fuera de serie. Levantar puertas con que podían pesar fácilmente 1 tonelada, eso solamente se podía hacer con una fuerza sobrenatural. Así es. Correcto. Así. Entonces, ellos querían saber en qué consiste su gran fuerza. Ahí comienza el proceso de Dalila a partir del versículo 6. Estamos en el capítulo 16, versículo 6. Y ella dice, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo puede ser dominado. Y ahí vienen varias situaciones donde él le habla mentira, le dice, mira, si me hacen de esta manera, yo voy a perder la fuerza. Y ella lo hacía y llamaba a los filisteos. Sansón, los filisteos a ti. Y él, entonces, ella le decía, he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentira, descúbreme. ¿Cómo tú podrás ser atado? Te ruego. Y él otra vez volvía y le decía mentira y ella le dice en el versículo 13, hasta ahora me engañas y trata conmigo con mentira, descúbreme ahora. ¿Cómo podrá ser atado? Y el versículo 15 usa la misma táctica de la primera mujer. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces.
y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Es lo que muchos jóvenes usan hoy en día, principalmente varones. Dice a una muchacha, si tú me amas, no tenemos que esperar al matrimonio, vamos a tener relaciones. Si tú me amas, haz esto. Y con esa manipulación controlan a la otra persona. Así esta muchacha, con la insistencia, con esa perseverancia, poniendo cada día en Sansón esa presión, y con lloro, con llanto, y diciéndole, tú me dices yo te amo, pero tú no me amas, tú me has engañado, al punto que lo venció. El hombre fuerte físicamente, otra vez, débil de carácter. Versículo 16, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Es decir, que este Sansón fuerte, poderoso, bravo, iracundo, que Dios tenía planes con él, en un momento aquí fue reducido y le descubrió, dice el versículo 17, todo su corazón. Un hombre, una mujer que no sabe aguantar presión, obviamente no va a poder continuar hacia adelante, no va a poder lograr sus metas o cumplir el propósito de Dios. Dice Jesús, en el mundo ustedes tendrán aflicciones, van a ser perseguidos, van a ser aborrecidos. La gente va a darle duro, principalmente cuando uno es nuevo creyente, va a dar duro, va a atacar para que uno salga de los caminos del Señor. El diablo va a atacar, va a poner tentaciones. Si no permanecemos firmes con la ayuda de Dios, nos vamos a desviar y se va a perder el propósito que Dios tiene con nosotros. Precisamente el carácter se prueba cuando somos sometidos a presión. Así cuando no tenemos capacidad para nosotros responder a la presión, somos inmaduros. Y hay un punto importante en esta relación de Sansón, es que Sansón cometía el mismo error todo el tiempo. Así hasta es. que llegó un momento en que fue presa de sus acciones y vino la consecuencia mortal sobre él, porque no lo ha dicho aún el pastor Montalvo, pero la consecuencia fue que le sacaron los dos ojos. Así es. Lo cegaron. Fíjate lo que dice el versículo 20. Primero el versículo 19. Dice que cuando ya él le dijo la verdad y le quitaron todo el pelo, ella lo durmió sobre sus rodillas. El hombre fuerte, el hombre usado por Dios, ahora está a merced de una mujer durmiendo sobre sus rodillas. Y yo digo, ¿cuántos ministerios no han caído por una debilidad? No solamente una debilidad sexual, una debilidad con una mujer, cualquier tipo de debilidad, porque el diablo es hábil, es astuto para engañarnos. Por eso hay que tener cuidado y siempre pedirle a Dios, Señor, líbrame, Señor, guárdanos. Dice que hizo que se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre para que lo afeitara, ¿verdad? Que le quitara todo ese pelo. Y cuando ella dijo, Sansón, los filisteos a ti, porque ya eran varias veces que había ocurrido, dice que Sansón, en el versículo 20, él dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. A veces nosotros estamos jugando con Dios, atreviéndonos a hacer cosas, y uno no sabe que llega un momento que todo es hasta un día. Aún hay personas que están jugando con candela, nunca se queman, pero un día se van a quemar. O jugando con una pistola, un día se le va a zafar un tiro y se le va a pegar. O andando en un carro, en un motor, a 1000 por ahí, a 1000 por hora, y nunca le pasa nada, pero un día es que le va a pasar. Y Sansón pensó, no, yo voy a salir otra vez como las otras y me voy a escapar. Pero en esta ocasión no se escapó. Ya Dios se había apartado de él. Los filisteos le echaron manos, como tú dices, le sacaron los ojos. Yo digo, pero fíjense qué interesante. Sansón era atraído
por la vista, viendo las mujeres, esta me agrada, esta me gustó, y lo que le sacaron fueron los ojos. Yo no sé si esto tiene algún tipo de relación, de enseñanza, pero fíjate cómo son las cosas de la vida. Le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sansón cayó a lo más bajo. Yo digo, Dios mío, líbranos, porque Dios tiene planes con nosotros. Sin embargo, el diablo se mete, y si nosotros no mantenemos el compromiso con el Señor, no mantenemos el carácter santo delante de Dios, las cosas se pueden ir a pique. Dice el versículo 22 que el cabello le comenzó a crecer después que fue rapado. Y los filisteos en un momento, versículo 23, donde estaban ofreciendo sacrificio a su dios Dagón, estaban alegrándose y bebiendo y comiendo y dándole gracias a su Dios porque le había entregado a Sansón. Cuando un hijo de Dios se aparta, cuando un hijo de Dios cae en desgracia, cuando un hijo de Dios cae en pecado, uno no sabe la connotación que tiene esto, la explosión que es esto frente a la familia, frente a los amigos, frente a la iglesia, frente al mundo, que uno tiene que cuidarse, no solamente por uno, sino por todos los que están alrededor de uno. Y ellos estaban celebrando y adorando a su Dios por la victoria que le había dado frente a Sansón. Hay un punto que quiero anotar respecto a los ojos, y como señala el pastor Montalvo, que le fueron sacados y que justamente coincide con que su debilidad era por los ojos, y justo son los ojos los que son afectados en su cuerpo de manera directa. Y la enseñanza que podemos sacar de esto es que nosotros vamos a ser probados en las áreas de nuestra debilidad, pero por eso el Señor nos pide que le entreguemos todo a Él, porque si esas áreas de debilidad nosotros no nos arrepentimos y cambiamos y hacemos un propósito y lo obedecemos y practicamos lo que nos proponemos, si continuamos de una manera deliberada realizando lo mismo, llegará un momento que la misericordia de Dios se va a apartar de nosotros, y entonces vamos a ser presa directa del enemigo, porque en el área de nuestra debilidad, en esa misma área, nosotros vamos a ser atacados. Y si esas áreas de debilidad no se las entregamos al Señor para que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros vencerla, pues al final caeremos en las garras del enemigo. Que Dios nos libre. El que piense estar firme, mire que no caiga. Bueno, llegando ya a la parte final, no sé, Freddy, si tú querías decir algo. Sí, quería puntualizar, como ahorita ya resaltamos, que la fuerza de Sansón no estaba en su contextura física, porque así no lo demuestra la Biblia. También es bueno aclarar que tampoco la fuerza estaba en el cabello. Si bien al cortar el cabello, aparentemente tiene la fuerza, pero como usted leyó de manera puntual, dice que Dios se apartó de él. De manera que el cabello, pudiéramos señalar, era el último vínculo del voto de Nazareo que Sansón aún no había quebrantado. Ya se había casado, había tocado cadáver, había tomado sidra, había roto todos los elementos constitutivos del voto de nazareato. Cuando le cortan el cabello, pierde todo vínculo con el voto que Dios le demandó antes de nacer, y entonces el Espíritu de Dios se aparta de él. De manera que él mismo pensaba que podía salirse una vez más cuando le dieron el anuncio de que eran filisteos. Pero enfatizamos esto: ni era la musculatura física, ni era el cabello, sino que más bien el cabello era el último vínculo del voto que Dios le había demandado. Y hay otra enseñanza que nosotros podemos sacar de eso. Es la gente que se acostumbra a estar siempre fallándole a Dios y haciendo lo mismo, que cree siempre que se va a salir con la suya, que va a estar engañando, por ejemplo, a una persona con dinero, cogiéndole prestado para no pagarle, que le va a hacer lo mismo a otro, que le va a hacer lo mismo al otro, hasta que un día comete el error
y cae preso, Así porque es. se acostumbró a estar haciendo lo mal hecho y a no corregir su situación, que llega un momento en que es atrapado en sus propias redes. Así es. Bueno, llegando al final, dice el versículo 25, estamos en Jueces 16, 16. dice que los filisteos estaban celebrando la victoria de su Dios frente a su enemigo, Sansón. Y dice que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. El hazme reír ahora, ¿verdad? Y llamaron a Sansón de la cárcel y dice que sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. O sea, eso es muy doloroso, muy triste. El hombre llamado por Dios, el hombre ungido por Dios, el hombre desde antes de su nacimiento, con quien Dios tiene planes, propósitos, ahora es el hazme reír, el juguete, el que va a traer diversión a los filisteos. Y Sansón le dijo a un joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que yo me apoye en ella. Y dice que la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. O sea, era como un circo. Todo el mundo divirtiéndose de Sansón, con Sansón. Quién sabe haciéndole cuántas cosas a Sansón porque estaba ciego. Dándole por la cabeza, jalándole la ropa, poniéndole, haciendo de todo y todo el mundo riéndose de Sansón. Y dice el versículo 28, un versículo que toca mucho mi corazón, que Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente por esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Qué oración con tanta tristeza, con tanto dolor de corazón del interior. Y yo pienso que probablemente Sansón aquí tiene una oración, una actitud de arrepentimiento, muy probablemente, ¿verdad? Te ruego solamente por esta vez, Señor, ayúdame, sácame ahora de esto, líbrame, Señor, ahora de esto, úsame esta última vez, Señor. Quizás los dolores, el sufrimiento, como ocurrió con Manasés, como ocurrió con el hijo pródigo, los dolores cuando uno se choca con la pared, con el dolor, con la necesidad, es que hace que uno vuelva en sí y levante los ojos al cielo y clame a Dios. Quiere el Señor que no tengamos que llegar a un momento así para tener temor de Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestros malos caminos. Te ruego solamente esta vez. Y Dios en su infinita misericordia le responde a Sansón. Y fíjense cómo termina la vida de Sansón. Versículo 30. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Qué triste. Muera yo con todos los filisteos. A la tierra donde él fue atraído por sus sentidos, por sus emociones, con las mujeres, murió ahí con los filisteos. Los gustos que se dio lo llevaron a la muerte y lo llevaron a la destrucción. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre, que Dios nos revele, porque podemos ser muy llamados, podemos ser muy dotados, pero si eso no va acompañado de un compromiso, del carácter, del temor de Dios, eso se va a ir por el desastre. Así es. Excelente. Muy bien. Nota, ¿verdad? Puntual del pastor Montalvo. Y entonces, es una pregunta muy puntual. Debemos entonces nosotros como creyentes, no solamente fundamentar nuestra vida ministerial en los dones como tales, sino que debemos procurar enfatizar el fruto del Espíritu Santo y el desarrollo del carácter. Así es. Hay que tener el temor de Dios y pedirle al Señor que ese temor nunca se nos vaya. Cuando uno tiene temor, uno guarda su vida. Por ejemplo, las personas que no sabemos de electricidad,
Nos ponemos a inventar con cable, pero el que sabe de energía eléctrica se cuida, se protege, porque sabe, tiene temor a la energía eléctrica. El que no sabe bregar con una estufa, fácilmente se quema con una olla, se quema con una hornilla. Pero el que le tiene temor a una hornilla, a una olla caliente, la trata con mucho cuidado, busca sus pañitos antes de agarrarla y todo eso. Entonces, ese temor de Dios en nuestros corazones nos va a ayudar a preservar la vida y andar por el camino correcto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, perfeccionando la santidad, dice el apóstol Pablo, en el temor de Dios. Interesante esto que nosotros hemos compartido en esta noche. Yo creo que hemos sacado unas enseñanzas tremendas de esta historia de Sansón. Pienso que como cristianos nosotros debemos pensar en que nuestra vida debe estar centrada en Dios y no en los placeres de este mundo. Y por otro lado, debemos también entregarle todo a Él, las áreas de nuestras debilidades, debemos entregársela a Él y pedirle que nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar, a ser diferentes, a dejar esas debilidades en sus manos y poder producir los cambios necesarios en nuestro carácter para ser del agrado de Dios en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Y como punto número 3, la enseñanza de que nuestra vida debe permanecer todo el tiempo bajo la dependencia de Dios. No solamente en circunstancias especiales, sino que en todo tiempo nosotros debemos estar bajo el cuidado y bajo la mano poderosa de Dios para que la gracia de Dios no sea parte de nosotros. Porque cuando hablamos de que Dios se apartó de Sansón, es lo mismo que decir que la gracia de Dios estuvo fuera de Sansón y por tanto entonces Sansón estaba actuando en sus propias fuerzas y no en la fuerza que venían de parte de Dios. Ha sido un tema sumamente interesante. No sé si usted quisiera, Pastor Montalvo, al final dar algún consejo especial a los hombres y mujeres de fe que han estado conectados con nosotros en las redes, y si alguna persona también ha escuchado este mensaje y no conoce de Jesucristo, ¿qué le podemos nosotros decir ahora en este tiempo? Mira, quiero puntualizar eso último que tú dijiste. Esto no es con una fuerza humana, esto es con la fuerza de Dios. No vamos a permanecer, a perseverar en los caminos de Dios por nuestras propias fuerzas. No le vamos a ser fieles a Dios en nuestra propia fuerza. Eso es con el poder de Dios, con el Espíritu Santo en nosotros. Si fuera por mi fuerza, hace rato ya que yo estuviera comiendo tierra, pero porque Dios es quien sostiene nuestras vidas, el Espíritu Santo está con nosotros, es que podemos andar en santidad, serle fiel a Dios, y aun cuando fallamos, venimos delante de Dios con su gracia, con su favor, nos perdona y tiene misericordia de nosotros. No pensemos que vamos a serle fieles a Dios, el fruto del Espíritu y el carácter y todo esto en nuestra fuerza. Esto es con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y a cualquier persona que nos está viendo, que diga, wow, pero es que eso, la vida cristiana es muy difícil. No, dependemos de Dios. Muchas personas piensan erróneamente, piensan con una buena intención que no, yo no me voy a meter a eso, no me voy a convertir, no voy a arrepentirme, a buscar a Dios, porque yo no puedo perseverar. No es con nuestra fuerza. Toma esa decisión porque el Señor es quien nos cambia, quien nos transforma, quien nos fortalece, quien nos ayuda para poder caminar y perseverar hasta el fin. Él es quien está con nosotros y Él nos tiene en sus manos y nadie nos va a arrebatar de las manos de Dios. Pastor Freddy Pérez, le invito a que vamos a hacer una oración por aquellas personas que se sientan débil, que quisieran retomar con mayor fe el compromiso frente a Dios
y quisieran cambiar su carácter, su manera de pensar y su actitud en la vida. Sí, oramos, decimos, Señor, aquí estamos, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que te hemos fallado en una u otra ocasión, al igual que Sansón, hemos confiado en nuestras fortalezas y hemos descuidado nuestras debilidades y hemos sido arrastrados como Sansón a ser postrados por el enemigo. Pero en esta hora clamamos a ti, Señor, para que tú nos restaures, para que tu Espíritu Santo vuelva a traer a nosotros el temor reverente hacia ti y que procuremos tu dirección y que procuremos ser guiados por tu Espíritu Santo y no por nuestras emociones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú has de restaurar a cada hijo e hija tuya, no para morir junto con los filisteos, sino para de una vez por todas retomar el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias le damos a nuestro amigo, hermano, nuestro mentor, el pastor Rafael Montalvo. Un privilegio para mí. Y al pastor Freddy Pérez. El pastor Rafael Montalvo es de la iglesia cristiana, ubicada aquí en Santo Domingo, República Dominicana, en Miraflores. Y le damos las gracias a él y al Señor que nos ha dado esta oportunidad de compartir con él. Quien les habla, pastor Juan Betances de Iglesia Cristiana Aliento de Vida, y el pastor Freddy Pérez de Iglesia Jesucristo Fuente de Amor en Vivienda, que ha estado con nosotros como ese excelente coanfitrión para cada una de estas exposiciones, conferencias que hemos estado transmitiendo a través de las redes. Le damos las gracias al Señor por este tiempo y les invitamos a que se unan con nosotros de manera presencial. Cada uno de nosotros como pastores tenemos culto los domingos en la mañana en nuestras respectivas iglesias. En la mañana el pastor Freddy Pérez, 9 de la mañana, pastor Rafael Montalvo y quien les habla a las 10 de la mañana. Tenemos culto presencial los domingos, siguiendo todos los protocolos establecidos para garantizar un mínimo de seguridad frente al contagio del coronavirus. Les esperamos en nuestra próxima entrega y el domingo nos vemos si Dios lo permite. Muchas gracias a todos. Bendición, gracia y paz del Señor.